Hola, buenas. Nosotros somos estudiantes de farmacología de la sección de las 11. Hablaremos sobre el infarto agudo al miocardio asociado con cocaína. Mi nombre es Miguel Santos y para comenzar estaré dando una breve introducción de la cocaína y por qué se ve asociada a esta enfermedad. La cocaína es un poderoso estimulante psicoactivo que altera la forma en que funciona el cerebro, específicamente cómo percibimos nuestro entorno. La cocaína proviene de las hojas de la planta de coca de Sudamérica y se ha utilizado durante más de 1000 años. En los tiempos modernos se ha convertido en una popular droga de fiesta porque la cocaína reduce las inhibiciones y crea una sensación de euforia o placer. Esta sensación dura entre 15 y 90 minutos, dependiendo de cómo se administre el medicamento. Alrededor de 18 millones de personas en todo el mundo consumen cocaína y debido a su gran potencial de adicción sobredosis, la droga está fuertemente regulada en muchos países. La cocaína aumenta la liberación de ciertos neurotransmisores, pero su mayor efecto es bloquear los receptores de recaptación en las terminales axónicos presinápticos. El aumento de las concentraciones de dopamina en la vía de recompensa del cerebro, que incluye el núcleo accumbens, el tegmento ventral y la corteza prefrontal, produce intensos sentimientos de euforia, placer y el alto emocional asociado con la cocaína. Este alto físico o sensación de hiperestimulación es causado por el aumento de las concentraciones de norepinefrina en todo el cerebro, lo que produce una variedad de efectos en todo el cuerpo como aumento de energía, vasos sanguíneos constreñidos, pupilas dilatadas, aumento de la temperatura corporal, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial. Finalmente, estos niveles más altos de serotonina se asocian con una mayor confianza. Continuando con nuestra presentación, hablaremos acerca de la sobredosis de la cocaína. Estas pueden causar varios síntomas o varios efectos. Hipertermia, que significa donde la temperatura corporal es demasiado alta. Hay también convulsiones, eso quiere decir que la presión arterial es extremadamente alta hasta el punto en que una persona puede tener hasta un derrame cerebral. Ahí viene el otro concepto que es hemorragia cerebral. Y finalmente un infarto de miocardio, también conocido como ataque al corazón. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Una gran proporción son causados por ataques cardíacos, también conocidos como infartos agudos de miocardio o simplemente infartos de miocardio y a veces llamado simplemente IM. La palabra infarto significa que algún área del tejido ha muerto debido a la falta de flujo sanguíneo y por lo tanto a la falta de oxígeno. Mio se refiere al músculo y cardial se refiere al tejido cardíaco. Entonces, con un ataque cardíaco o IM, tiene la muerte de las células del músculo cardíaco debido a la falta de flujo sanguíneo, un proceso llamado necrosis. Ahora, el trabajo principal del corazón es bombear sangre a los tejidos de su cuerpo. El corazón también necesita sangre, por lo que también bombea sangre a sí mismo, utilizando la circulación coronaria. La circulación coronaria es este sistema de pequeñas arterias y venas que ayudan a mantener las células del corazón suministradas con oxígeno fresco. Los ataques cardíacos ocurren cuando estas pequeñas arterias se bloquean y dejan de suministrar sangre al tejido cardíaco. Y esto sucede durante el tiempo suficiente, el tejido cardíaco muere. Los síntomas más comunes del IM o del infarto de miocardio incluyen dolor o presión aplastante en el pecho que puede irradiarse hasta el brazo izquierdo o incluso en la mandíbula. Hay sudoración, hay náuseas, hay disnea y para el tratamiento del infarto de miocardio incluye el restablecimiento del flujo sanguíneo, que es lo más importante, mediante medicamentos, incluso angioplastía o a veces hasta intervención coronaria percutánea. Los factores de riesgo subyacentes deben abordarse
para la gestión a largo plazo. Así, con este breve resumen que acabamos de mencionar, vamos a mencionar nuestro caso clínico. Se presenta un paciente de sexo masculino de 38 años de edad que ingresa al servicio de emergencias por cuadro clínico de 3 días de evolución, consistente en dolor torácico retroesternal tipo picada, desencadenado con el esfuerzo físico asociado a disnea y náuseas. Único antecedente de importancia refiere consumo de cocaína inhalada desde hace 10 años y hábito enólico desde el mismo tiempo, sin otros hallazgos en la revisión por sistemas. En el examen físico se encontró un paciente en adecuadas condiciones generales, en signos vitales, tensión arterial 120-85 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 21 respiros por minuto, oximetría de 97%, sin requerimiento de oxígeno suplementario, resto del sistema sin hallazgos. Os dejo con mi compañera que va a seguir hablando acerca de nuestro caso clínico. El paciente evoluciona adecuadamente, sin complicaciones mecánicas o eléctricas del infarto, sin nuevos episodios de dolor torácico, con ecocardiograma que evidencia cardiopatía isquémica con fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%, por lo que se inicia un bloqueo neuromoral con adecuada tolerancia. Se completa la primera fase de rehabilitación cardiovascular y posteriormente a la valoración de psiquiatría e incluso al programa del control de adicciones se da egreso en el día 4 posinfarto para completar el manejo ambulatorio por un año con antiagregante dual, con asa y prasugrel, sin otras complicaciones. Los pacientes que acuden a los departamentos de urgencia después de consumir cocaína suelen presentar hipertensión y taquicardia, por lo que deben someterse inmediatamente a un electrocardiograma de 12 derivaciones y una radiografía de tórax, dado que aparte del síndrome coronario agudo, se tiene como diagnóstico diferencial la disección aórtica, presente en algunas series de casos donde el porcentaje alto de pacientes es mayor al 20%, teniendo un antecedente reciente del consumo y disección. En general, el infarto agudo de miocardio relacionado con la cocaína ocurre con mayor frecuencia poco después del consumo, con un riesgo de 24 veces mayor después de la primera hora de uso. Los efectos de la cocaína sobre el sistema cardiovascular son diversos y tienen varios mecanismos que pueden facilitar la isquemia miocárdica y conducir al infarto agudo de miocardio. Se ha observado anomalías de electrocardiograma en el 56 al 84% de los pacientes con dolor torácico, asociado con el consumo de cocaína. Muchos de estos pacientes son jóvenes y presentan los hallazgos variables normales de la repolarización temprana, como la elevación del punto G, elevación de cóncava del segmento CT y ondas T prominentes. La cocaína daña el endotelio vascular, aumenta la agregación plaquetaria y altera la vía fibrinolítica normales, por lo que el infarto agudo miocárdico no es simplemente el resultado de la respuesta simpática. De ahí el uso de la aspirina, inhibidores de receptores P2Y2 y antagonistas de la glicoproteína, heparina y estatina, fisiopatológicamente están claramente justificados en el grupo de pacientes. La suspensión del consumo de cocaína es el objetivo principal de la prevención secundaria, dado que la reincidencia del dolor torácico es alta entre los pacientes que persisten con el consumo, por lo que la disminución del riesgo de reingresar puede recaer en la implementación de programas de rehabilitación de su adicción. El abandono del hábito de fumar, disminuir el consumo de alcohol, el control de la comorbilidad como la hipertensión y la diabetes, la terapia de agresión hipolipemiante, asociado a la rehabilitación cardiovascular, son estrategias que no tienen ensayos clínicos directamente, pero son un estándar para los pacientes con enfermedades coronarias en general y aplican a esta condición. Los objetivos de la farmacoterapia para el infarto de miocardio son reducir la morbilidad y prevenir las complicaciones,
Los objetivos principales de la terapia médica en el servicio de urgencias son la trombólisis intravenosa rápida y la derivación rápida del intervencionismo coronario percutáneo, la optimización de la oxigenación, la reducción de la carga de trabajo cardíaca y el control del dolor. La administración temprana de aspirina en pacientes con infarto agudo de miocardio reduce la tasa de morbilidad cardíaca a un 23% en el primer mes. Y prasugrel, que es un profármaco, una tionopiridina, que inhibe la activación y agregación plaquetaria a través de la unión irreversible del metabolismo activo a los receptores plaquetarios de fosfato de adenosina. Estos están indicados para la reducción de eventos cardiovasculares trombóticos, incluida la trombólisis de Sted en pacientes con síndrome coronario agudo tratados mediante la intervención coronaria percutánea, que tiene una angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación del segmento CT, o infarto miocardio con elevación del ST, cuando se maneja con intervención coronaria percutánea primaria o tardía. El uso crónico de bloqueadores beta deberá reservarse para aquellos con las indicaciones fuertes, como disfunción sistólica ventricular izquierda, arritmias ventriculares. Su uso como prevención primaria en el contexto del uso crónico de cocaína no se ha demostrado utilidad en la reducción de eventos. Como observamos, los mecanismos fisiopatológicos son diversos y van desde la respuesta simpática aumentada, como el aumento de aterosclerosis y riesgo de trombosis, con un rango de tiempo de presentación clínica posterior al consumo que es variable. El diagnóstico y el manejo no se distancian mucho de indicaciones dadas por el lineamiento internacional para el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, no relacionado al consumo de cocaína. El manejo adecuado de la adicción toma especial relevancia a este grupo de pacientes como estrategia de prevención secundaria, sumando a las recomendaciones que aplican para los eventos coronarios no relacionados con el consumo.